Por cumplimiento de la nueva ley cósmica vigente, se informa a los señores viajeros que pueden libremente amar, reír, abrazar y sobre todo bromear en todo momento. Acomódense, pónganse los cinturones, porque todos los miércoles a las 9 de la noche partimos en busca de nuestro bienestar. Tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, piloto y copiloto, les invitan a este mundo en pro del bienestar del ser humano. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, porque somos tan naturales como tú. Aquí estamos, sembrando conciencia. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo: embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently to gate number 11. Dicen algunos maestros que colocar la mente en estado de meditación, oración, silencio, respiración y contemplación es colocarla en el estado más elevado y positivo. Muy buenas noches, bienvenido a este espacio tan naturales como tú, que todos los miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche, viajamos en pro de nuestro bienestar. El programa de hoy es muy completito, tenemos la oportunidad de hablar con una persona que conocerán ahora dentro de unos minutos, especial. Él se llama Aymar Royan. Vamos a tener también el mensaje de un médico chino de 102 años que nos va a dar unos consejitos de cómo llevar nuestra vida y pautas de cómo podemos llegar a tener un estado de salud óptimo y, como siempre digo, y en la base de la macrobiótica, el arte de alargar la vida. Y luego diremos algunas actividades que se van a celebrar aquí en Alcalá de Guadaira sobre este mundo dentro del bienestar y el crecimiento personal. No nos sentamos para estar iluminados, porque al estar sentados ya estamos iluminados. Y me dijo también el maestro Zen: al caminar camina, al sentarte siéntate, pero eso sí, jamás te tambalees. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Qué bonitas palabras de Anita Gámez. Gracias, Paco, porque los sonidos del arco iris y este proyecto de Anita Gámez merece la pena que todas las personas interesadas en este mundo conozcan su mensaje. Hoy tengo el gran placer de recibir en este espacio tan naturales como tú a Aymar Royan. Él nace en San Sebastián en 1981, es escritor, divulgador y practicante de yoga con más de 15 años de experiencia en la práctica y enseñanza del yoga. Es un practica, que es el yoga clásico, en especialidad el Hatha Raja Yoga, adaptado a la mentalidad y a las necesidades occidentales del siglo XXI. Las técnicas que enseña son suaves, asequibles, orientadas al trabajo tanto del cuerpo como de la mente, intentando compenetrar la sabiduría oriental con el conocimiento occidental.
El trabajo que realiza trata de fomentar la práctica del yoga, la vida sana, el trabajo interior y el pensamiento crítico. Vamos a saludarlo directamente. Muy buenas noches, Aimar. Buenas noches, Miguel Ángel. Encantado de recibirte en Tan Naturales como tú. El programa de hoy es un poquito conocer tu vida, porque veo que en los años que tienes, creo que has realizado muchísimas cosas y nos has entregado muchísimos escritos referente al mundo del yoga, al mundo del crecimiento personal. Pero siempre todos los invitados nos gusta conocer su esencia, conocer cómo es que comienza a dedicarse a este mundo, al camino, o tener interés en estas técnicas orientales y de crecimiento personal. Sí, claro, pues te cuento un poquito mis inicios, mi trayectoria. Pues yo desde muy joven, desde los 13, 14 años, empecé muy interesado en las artes marciales. Uh-huh. Y fue a los 16, 17 que conocí el yoga, porque un periodo de mi vida un poco difícil, pues esas edades, ya sabes, ¿no? Pues un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, un poco de crisis existencial. Y en Tolosa, en mi pueblo, pues había una escuela de yoga. Y me apunté para probar. Y desde ese primer contacto, desde ese primer día, pues sentí que eso era lo mío, que era lo que estaba buscando. Congenié muy bien con el yoga desde el principio. Y eso, empecé con 16, 17 como alumno en una escuela. Y lo vi tan claro, que me gustaba tanto y que me funcionó tan bien a mí personalmente, que a los 20 pues me hice profesor. Bueno, empecé a hacer los cursos para yoga. Uh-huh. Yo en principio lo quería hacer solo para mí, como enriquecimiento personal. No me veía dando clases de yoga, pero antes de acabar el primer curso de profesores, pues ya me habían salido la oportunidad de varios grupos para dar clases. Y prácticamente, pues hasta hoy, pues no he dejado de dar clases de yoga de una forma o de otra, ya sea en gimnasios polideportivos, centros cívicos. Llegué incluso también a montar mi propio centro de yoga en Barcelona, una temporada que viví en Barcelona. Uh-huh. Y básicamente, pues mi vida ha estado siempre muy ligada con el tema del yoga, ya te digo, desde joven. Y yo creo también que, aparte de la formación que has podido tener, el transmitir ese mensaje o ese... Porque yo creo que cuando uno llega a la maestría o a ser maestro, normalmente un poco lleva parte de su esencia en lo que enseña. Y yo quisiera realizarte esta pregunta con el título de uno de tus libros. Sí. ¿Qué es eso del yoga? ¿Qué es eso del yoga? ¿Quieres que te responda qué es eso del yoga? Yo he estado un poco leyendo algunas cosas o algunos textos y me ha parecido algo interesantísimo ese libro, porque creo que es un primer contacto donde la persona no ve algo difícil con el hecho de realizar yoga. Entonces me ha gustado mucho el título porque es la típica expresión de personas que no conocen Sí. y puede dar un mensaje muy bonito en ese escrito de qué es eso del yoga. Pues mira, primero te contesto a esa observación que has hecho. Yo personalmente no me considero maestro porque aún tengo muchas cosas que aprender, pero sí que es cierto que todos los que enseñamos o transmitimos, al final transmitimos nuestra experiencia, nuestra esencia, lo que vivimos, lo que percibimos, nuestra forma de transmitir. Uh-huh. Yo siempre he tenido una formación muy científica. Yo empecé, de hecho, la carrera de ciencias físicas y mi mente siempre ha sido bastante escéptica, bastante científica, bastante metódica. Y con el tiempo, bueno, pues me di cuenta que tenía facilidad de comunicación, de expresarme y de expresar conceptos e ideas, ¿no? Entonces, eso de qué es eso del yoga nace con la necesidad de dar respuesta a esa pregunta, porque mucha gente se pregunta ¿qué es eso del yoga? ¿O qué es el yoga? O mucha gente tiene una idea preconcebida de lo que es el yoga. Ten en cuenta que el yoga viene de la India, una cultura totalmente diferente a la nuestra, y es una tradición milenaria. O sea, como mínimo se estima que tiene 2000 años, como muy mínimo. Uh-huh. Y claro, nosotros estamos en Occidente, en el siglo XXI. Entonces, eso hay que transmitirlo de una forma que se entienda en esta época, en este lugar. Un lenguaje moderno, un lenguaje apropiado a nuestra cultura, a nuestra mentalidad. Entonces, en ese libro de qué es eso del yoga, te explico en un tono bastante desenfadado, bastante natural, bastante occidental, Uh-huh. pues esos conceptos. Pues el yoga, pues la palabra en sí, yoga, significa unión. Y los orígenes o inicios del yoga
estaban muy, muy asociados al hinduismo, como una búsqueda filosófica o religiosa del hombre con Dios. La palabra yoga significa unión, yuga en sánscrito. Si observamos esa raíz indoeuropea, en el castellano, por ejemplo, tenemos la palabra yugo o conyugal, que son dos palabras que se usan hoy en día y tienen ese significado de unión, ¿no? Pero claro, si tú explicas a alguien de que el yoga viene de tan antiguo como significado filosófico, religioso, pues igual se asusta un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces el yoga aplicado hoy en día, pues es como una especie de gimnasia psicofísica, de trabajar cuerpo y mente y emociones, o lo que está de moda hoy en día, que es el fitness, ¿no? El ejercicio, y el wellness, es otro término moderno de ejercicio orientado al bienestar. Entonces, pues me di cuenta de que había que transmitir el yoga desde un punto de vista, pues, moderno, occidental, apropiado a nuestro tiempo y nuestra época. Y ahí nació, pues, ese proyecto de libro, que en realidad no es un libro en sí, en realidad es una recopilación de artículos de mi blog Yoga en Casa, una recopilación de los mejores artículos ordenados en una secuencia para dar esa estructura de libro para principiantes. Uh-huh. Y ahí nació todo un poco esa historia de qué es eso del yoga. Es interesante transmitir a todas las personas oyentes que estén en este momento atentos escuchando el programa y a Aimar Royal, que lógicamente cuando a alguien se le indica o se le ofrece el realizar yoga, muchas de las personas siempre lo ven como una dificultad o como muy difícil, que no van a poder, y creo que todo el mundo puede llegar a practicar yoga porque hay diferentes tipos de yoga, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de yoga y esa es una muy buena pregunta. Y yo soy el ejemplo vivo de que todo el mundo puede hacer yoga. Uh-huh. Porque mi condición física, mi flexibilidad, mi elasticidad es bastante normalita. Y a pesar de que llevo tantos años haciendo yoga, tampoco te creas que soy ningún figurín ni nada por el estilo. Entonces también hay mucho mito relacionado con el yoga en ese sentido, ¿no? Porque si vemos libros de yoga o fotos de yoga en Instagram o en Facebook o en diferentes páginas o vídeos en YouTube, pues siempre vemos posturas muy espectaculares a simple vista, de gente retorciéndose, haciendo el pino puente, la pierna detrás de la cabeza, etcétera, etcétera. Unas posturas muy espectaculares en cuanto a flexibilidad, fuerza, resistencia, pero que luego la gente se asusta y dice, joder, yo eso no lo voy a poder hacer, eso no es para mí. Yo tengo flexibilidad muy limitada, muy justita. Yo soy muy duro, soy muy rígido. Y yo, pues bienvenido, o sea, así somos todos. Entonces yo trato de explicar el yoga o enseñarlo con unos ejercicios muy sencillos, no espectaculares, igual a simple vista, que nadie se piense que por hacer yoga conmigo va a subir fotos a Instagram diciendo, mira lo que hago. Pero son técnicas que funcionan y que son para nosotros, para la mayoría de personas. Yo te puedo decir que en estos 15, 16 años que llevo dando clases de yoga he visto pasar a mucha gente por mis clases, a muchísima. Y el 95%, por no decirte más, son personas muy normales, pues como tú, como yo, como todos, una flexibilidad muy limitada, una forma física pues modesta, uh-huh. Y todos han podido hacer yoga, técnicas de yoga, ejercicios de yoga, pues suaves, adaptadas a cada uno, sin forzar, sin compararnos con el compañero, sin tratar de competiciones, ni decir, joder, es que lo hago mal porque me doblo poco, una frase típica. Que no, hombre, está bien hecho, porque al final el yoga tiene que adaptarse a cada cuerpo. Claro. Luego, evidentemente, también hay personas pues más flexibles por naturaleza, sobre todo las mujeres tienen mucha más flexibilidad por naturaleza que los hombres, o personas que con mucho entrenamiento pues consiguen una gran flexibilidad. Eso está muy bien, pero no es el objetivo principal, ni mucho menos. Yo cuando veo a las mujeres caminando con su colchoneta debajo del brazo, con sus deportes, siempre veo que se ha abierto esta filosofía o esta técnica de realizar yoga hacia todas las generaciones. Ya no solo los jóvenes practican, sino que es muy importante el que las personas mayores o personas que verdaderamente realicen el yoga les da una satisfacción y un beneficio a su cuerpo físico y a su estado de sistema nervioso y a su estado mental, que es alucinante cómo cambian las personas que empiezan a practicar yoga. Yo quiero también
hacer referencia a uno de tus libros, a uno de tantos libros que has escrito y de traducciones que tienes a italiano, al inglés, es Yoga en casa. Es importante porque el yoga es para practicar a diario. Sí, pues antes, Miguel Ángel, te voy a corregir una cosa. Por favor. Has dicho que ahora hay gente, cada vez, o sea, que hay gente mayor que hace yoga, ¿no? Sí. Pues yo te diría que es al revés, que siempre ha habido la gente que hacía yoga era gente mayor, y ahora cada vez hay más jóvenes que hacen yoga. Yo cuando empecé a hacer yoga, a dar clases de yoga, empecé a dar clases en un centro de jubilados. Ajá. Y decía, madre mía, ¿cómo le doy clase yo a esta gente ahora sin romperla? Y siempre he tenido en clase gente bastante mayor, o sea, de la cuarentena para arriba, Sí. y ahora observo cada vez gente más joven en las clases. Bueno, ahora cambiando de tema, la pregunta que me decías, yoga en casa. Dices que es para hacerlo todos los días. Sí, efectivamente, el yoga es una autodisciplina. Es decir, antiguamente uno aprendía yoga con un maestro, lo aprendía, luego él practicaba por su cuenta, en forma de disciplina, de austeridad, de rutina, su yoga o sus rutinas diarias y semanales. Hoy en día lo que se hace es ir a clase, pues 1 hora, hora y media, 2 días, 3 a la semana, y luego la gente se olvida. Y yo lo que propongo en el libro de Yoga en Casa, que es eso del yoga, con mi filosofía, es hacer rutinas muy cortas y muy sencillas, pero de forma que podamos hacerla todos los días en nuestra casa, en un pequeño rincón, pues tirar una esterilla y hacer, aunque sea 5, 10, 15 minutos de rutinas diarias por nuestra cuenta, es decir, autodisciplina. Y luego alguien quiere ir a una escuela de yoga, pues hacer su rutina semanal de 2 días de la semana, pues perfecto, una combinación perfecta. Pero trato de recalcar mucho ese concepto de rutinas pequeñas para hacer diariamente en nuestra casa por nosotros mismos. Qué interesante, porque es algo que yo creo que cualquier disciplina practicada a diario es lo que verdaderamente da la perfección de lo que se está realizando, porque si lo hacemos 2 veces en semana y solamente nos ocupamos de ese estado 2 veces en semana, evitamos el que tengamos ese bienestar durante todos los días de la semana. Evidentemente, al final la práctica hace al maestro. Al final las rutinas continuadas en el tiempo son las que dan su fruto. Yo no creo ni predico en las fórmulas mágicas, ni las píldoras mágicas, ni los ejercicios mágicos, ni nada mágico ni instantáneo. O sea, todo es trabajo, constancia, paciencia, poco a poco. Es mejor hacer 5 minutos todos los días durante años que no hacer una sesión de 2 horas seguidas una vez al mes y luego olvidarte. Claro. Y toda persona que, ya sea yoga o cualquier otra disciplina, cualquier otra, hecha con constancia, día a día, con paciencia, al final acaba dando fruto. Hay un dicho que dice, si quieres encontrar un tesoro o petróleo, no importa el sitio, ponte a cavar, en el sitio en el que estés. Tú cava con paciencia y da igual a 10 metros, a 100 o a 1000, algo encontrarás. Pero cava con paciencia, poco a poco, en la misma dirección. Y es una de las filosofías de estas pequeñas rutinas de autodisciplina. Vamos a pasar a un tema que también tiene relación con ese estado de plenitud, satisfacción, tranquilidad, de paz que nos puede dar el yoga y que muchísimas personas, cuando se le indica tienes que dedicar 5 o 10 minutos en tu día a día para meditar, yo me gustaría un poco cómo podemos aprender a meditar. Pues mira, para resolver esa respuesta creé el libro Aprende a meditar, plan de 8 semanas, que es empezar desde 1 minuto al día. O sea, el primer día es 1 minuto de meditación, sentado en una silla, porque si te das cuenta, la mayoría de posturas de meditación son con las piernas cruzadas. La postura del loto, una postura de medio loto oriental. Y hay mucha gente que le resulta dificultoso obtener esa postura. Entonces ya se frena ante esa dificultad inicial. Y yo digo, mira, aquí ya no hay excusas. En una silla, en cualquier silla de tu casa, aunque sea la silla de cocina o el taburete típico, te sientas, empiezas 1 minuto al día. Y durante un programa de 8 semanas, día a día, con los ejercicios y el tiempo, pues así se empieza, día a día. Y la mente es muy, muy difícil disciplinarla, porque la mente enseguida se cansa, enseguida se va, enseguida quiere pasar a otra cosa. Entonces, las técnicas de meditación en sí son sencillas. Lo que hace falta es pues dedicar ese tiempo, ese espacio
esa paciencia, ese a pesar de que la mente se vaya cientos de veces, con calma volver a traerla, volver a centrarla, poco a poco. Y insisto en este concepto, las técnicas de meditación son muy sencillas, pero tienen esa paradoja de que luego es muy difícil realizarlas y meditar, porque todo el que ha probado meditar o sentarse más de 10 minutos o 15, verá que le asaltan todos los demonios. Claro. Y mucha gente, pues, ante esa dificultad desiste. Y es lo que decía antes, solo hay que insistir, poco a poco, 5 minutos, 10, te sientas en cualquier silla, cierras los ojos, respiras un poco, concentras la mente, sigues los ejercicios, y poco a poco, con paciencia, día a día, estableciendo la rutina. Pues al final, poco a poco consigues, con el tiempo, centrar y equilibrar ahí un poco la mente. Hay otra alternativa, que es irte a un retiro 3 días seguidos, 24 horas de meditación. Bien. Pero puedes acabar totalmente exhausto si no estás entrenado en la meditación. Una cosa muy importante, porque el concepto de meditar sería un poco anular el pensamiento. Bueno, eso habría que matizarlo. Por favor. Sí, ese es otro concepto erróneo que puede llevar a la confusión. La meditación no consiste en dejar la mente en blanco, como se piensa o como mucha gente dice. Eso sería un estado destructivo de la mente, un estado primitivo, con lo que ha costado llegar a la evolución del cerebro humano, como para no ir hacia atrás, ¿no? Lo que consiste es concentrar la mente, concentrarla ya sea en la respiración, en un mantra, en una idea, en un concepto, en lo que sea, concentrarla con fuerza, como un rayo láser. Hace esa analogía con un rayo láser o con una lupa. Como si con una lupa concentras los rayos del sol y al final prendes una llama. Es decir, es concentrar todos los pensamientos en una dirección o en un punto. Más que igual, mejor que un punto, una dirección. Entonces la mente coge mucha fuerza. Está concentrada. Y durante la meditación, se llama ese estado de niruda, ese estado de mente concentradísima, parece que la mente está callada. Parece que la mente está en blanco, pero no está en blanco, está muy concentrada. Hay mucha conciencia, hay mucha fuerza de la mente. Es como cuando giras una rueda o un disco a toda velocidad. Parece que está parado. Pues, pero en realidad está en movimiento. Hay una gran concentración, una mente muy enfocada, muy poderosa, con mucha conciencia. Y eso es muy diferente de ese estado de mente en blanco al que la gente asocia. Que dejar la mente en blanco al final es un estado, pues, casi de estupidez, diría yo, ¿no? Porque en el fondo podemos ayudarnos de por ejemplo, la respiración y claro, para que nos ayude a llegar a ese estado un poco de paz interior. Exactamente, es que la respiración se dice que es la llave de entrada a la mente y a la meditación. Porque antes de llegar a la mente hay que calmar las emociones. Y ten en cuenta que siempre o casi siempre tenemos emociones ahí pululando. A veces estados emocionales muy elevados o exacerbados. Y eso, pues imagínate concentrar la mente teniendo esas emociones exaltadas. Se dice que es como el mar. Las emociones son como el océano. Siempre que hay oleaje y mares tempestuosos, es muy difícil ver el fondo del mar. Entonces lo primero es calmar las emociones para que la mar o las emociones se queden en calma y podamos ver de forma transparente lo que hay detrás, que es la mente. Y la respiración es la llave de entrada, porque la respiración está muy relacionada con los estados emocionales. Si queremos controlar las emociones, tenemos que empezar por respirar de forma amplia, profunda, diafragmática, y eso poco a poco va llevando a un estado de paz emocional. Y repito la palabra, paz emocional. Qué bonito. Y es un estado previo al estado de concentración o de silencio de la mente, previo. Y mucha gente en las prisas se salta este paso, directamente a concentrar la mente, directamente a por la mente. Y eso es como un toro salvaje, ir directamente a por él nos destroza. Entonces primero hay que calmar las emociones, lograr paz interior, y el siguiente paso ya es concentrar la mente y alcanzar ese silencio de la mente. Hay personas que cuando se le indica siéntese, respire, y siempre me dicen, es que no puedo estar más de 5, vamos, es que salto de la silla, es que no puedo. Y lógicamente hay técnicas para poder llegar a ese estado de calmar esas emociones antes de comenzar el proceso de la meditación. Sí, claro, evidentemente, pero esa persona que dices tú no es una sola, son cientos de miles, somos todos. Esto es como ir al gimnasio, que no has ido nunca al gimnasio a levantar pesas, y te dan una pesa de 20 kilos. Y dices, joder, no puedo.
no puedo ni una repetición, o ni dos. Pero con el entrenamiento, poco a poco vas cogiendo fuerza y no solamente levantas esa pesa, sino muchas mayores, ¿no? Con las técnicas de meditación, relajación, sucede lo mismo. Al principio, ten en cuenta que no estamos acostumbrados a hacer eso. A muchísima gente le resulta muy incómodo, incluso le genera ansiedad o nerviosismo. O más, como dices tú, más de 5 minutos se levanta la silla y no puedo. Con decir la cantidad de gente que he visto en mis clases levantarse durante la relajación, irse de la clase o durante la meditación y decirme, es que no me relajo en absoluto, me pongo más nervioso, no puedo estar con los ojos cerrados, no puedo concentrarme. Es algo novedoso, es algo nuevo, no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro. Y al principio, cuando uno mira hacia adentro, se encuentra con todos sus demonios, con un montón de instintos, de emociones, de voces me refiero a pensamientos de aquí y de allá. Y eso asusta, da miedo o genera ansiedad, inquietud. Pero es lo que te he dicho con el ejemplo de las pesas o del gimnasio. Al final, entrenar la mente es como entrenar un músculo. Requiere de técnica, de tiempo, de paciencia y de constancia. Pues hablando contigo, hemos hablado de uno de tus libros que es eso del yoga en casa, aprende a meditar, pero hay un libro que me ha llamado mucho la atención que es Anhelo de Luz. Es un libro... Sí, por favor. No, dime. No, sentía que ese libro tiene un concepto un poco profundo o un poco más profundo dentro de lo que son los escritos que he podido... Sí, es un libro muy profundo, muy místico, que estuve a punto de no publicarlo, porque es muy personal. Y al final, bueno, pues me surgió la oportunidad con esta editorial Creación, una editorial pequeña de Madrid, y bueno, me decidí a publicarlo. Lo escribí en un momento un poco oscuro de mi vida, en 2009, 2010 más o menos, y es como, ¿cómo te diría? Como una poesía, una prosa mística, profunda, enfocada en una búsqueda espiritual que al principio la asocio con la búsqueda del amor carnal, del amor hacia una mujer, y después se va sublimando hasta encontrar ese amor interior, esa luz interior. Ya te digo, es un libro un poco místico, muy espiritual, muy difícil de entender, que la gente que lo ha leído, hay controversias, mucha gente le ha gustado, mucha gente no lo ha entendido, mucha gente le ha parecido demasiado profundo. Pero bueno, ahí está. Creo que más que un libro para leer es para sentirlo. Sí, evidentemente, es un libro muy cortito, se lee enseguida, son apenas 100 páginas, y encima en forma de prosa, de prosa poética, poesía. Pero lo que tú dices, no es un libro de masas, ni mucho menos, no es un bestseller, ni mucho menos, es un libro para sentirlo. Mucha gente igual le da la sensación de que es un libro un poco oscuro. Cuando lo escribí, sobre todo la primera parte, estaba en un estado emocional un poco oscuro, aunque hacia el final del libro trato de sublimarlo, de refinarlo, de darle esa luz, ese anhelo de luz, ese encontrar esa luz, y trato de darle un enfoque un poco más alegre, positivo. Pero es un libro un poco místico, un poco bastante profundo. Bueno, yo lo destaco porque a mí la verdad me ha llamado la atención tanto el título como los mensajes que he podido encontrar dentro de él. Y yo la verdad que alabo un poco el éxito que ha podido tener tus escritos que han sido traducidos al inglés y al italiano. Sí, mira, eso estoy contento. Sobre todo ¿qué es eso del yoga? Ha sido traducido al inglés, al portugués y ahora va a ser al italiano también. Y bueno, estoy contento. O sea, no, ya te digo, mis libros, ninguno de ellos son libros de masas, ni de bestsellers, ni top ventas en ninguna librería. Pero estoy contento porque poco a poco pues se van leyendo, se van difundiendo, se van traduciendo. Y al final mi idea es esa de que transmitir esa idea del yoga. Y contento, vamos progresando poco a poco, cada vez un poquito más. Pues me alegro y la enhorabuena que te mando desde aquí, desde Alcalá de Guadaira. Hay dos libros también muy importantes que me gustaría destacar. El uno, Sin Segundo. Sí. Es importante un poco analizar ese título porque creo que ahí encontramos un poco el mensaje propio del libro. Sí, ese libro es un ensayo filosófico bastante más avanzado. Al igual que los otros libros de yoga, bueno, que es eso de yoga, aprende a meditar, yoga en casa, son libros para principiantes, este libro ya es un poco más para avanzados. Ya me meto en conceptos más filosóficos, más profundos, conceptos del yoga, de la filosofía Vedanta, incluso filosofía occidental, siempre
claro, está tratando de hacerlo sencillo y con un lenguaje asequible. Y mi idea fue pues hacer un libro para todos con esos temas profundos filosóficos. Pero la mayoría de gente me ha dicho que no lo entiende, que es muy complicado. Entonces, por eso te digo que es un libro para ya un poco más para avanzados, quizás. Ahí trato todo tipo de temas sobre la vida, pues son 30, 40 temas sobre la vida, en forma de ensayo, analizándolos, pues con una razón, a veces desde el punto de vista oriental, a veces desde el punto de vista occidental. Evidentemente, yo me puedo equivocar en muchas cosas. Yo no tengo la verdad, ni soy filósofo al 100%. Yo solo planteo mis inquietudes, mis argumentos, y recalco en todo el libro que es sobre todo un libro para hacer pensar, para hacerte estrujarte el cerebro, para que pienses en esas ideas, llegues a tus conclusiones, si coinciden con las mías, perfecto, si no coinciden, pues muy bien. Y planteo una serie de temas universales, desde el amor a la soledad, al sufrimiento, a la felicidad, a temas intemporales, desde mi punto de vista. Insisto, ese punto de vista es mío, yo me puedo equivocar, pero si ese libro al leértelo te hace pensar, te hace reflexionar, pues ya ha cumplido su cometido. Creo que por el tipo de vida que llevamos actualmente, que es un poco frenético, la vibración está alterada constantemente. Cuando llegamos a las lecturas así tan profundas, como no bajemos nuestro nivel vibracional, como que puede ser muy difícil de entender ese mensaje. Y creo que el meditar, el llegar a poder estar en este estadio de vida que vivimos, que hemos elegido vivir, pues lógicamente si lo acompañamos un poco con esa paz interior o ese estado de meditación interior, nos hace que sea mucho más llevadero en el día a día. Sí, efectivamente, al final esa es la medicina que necesitamos, ¿no? O sea, la medicina para nuestro interior, para esos estados emocionales tan densos que hay hoy en día, de estrés, de ansiedad, de depresión, de desesperación, de falta de escepticismo radical. Ten en cuenta que muy poca gente cree ya en casi nada, entonces la vida pues empieza, se acaba, nos morimos, luego ya está, se acabó. Y eso genera ansiedad, genera estrés, genera un materialismo excesivo. Ojo, que no digo que sea malo, pero a veces se nos olvida pues mirar un poco hacia adentro, ¿no? Y encontrar hacia adentro esas respuestas, esa paz, ese bienestar. Y sin la necesidad ni de hacerse monje, ni de hacerse místico, ni de abrazar ninguna religión, ni de bajarse del mundo. Simplemente añadiendo unas pequeñas rutinas, unos pequeños conceptos, ejercicios, día a día. Ya digo, aunque sean 5 minutos, pues es un poco de volver esa mirada hacia adentro. Y ahí dentro están todos los tesoros que podemos encontrar. Insisto, y sin decir que lo de fuera no importa, ¿eh? Que a veces se cae en esa dicotomía de decir, hombre, o yo creo materialismo o espiritualidad. No, creo que puede ser combinado, porque si queremos vivir un estado espiritual, pues lo que tenemos que hacer es abandonar este tipo de sociedad, irnos al bosque, al campo y vivir verdaderamente en un estado. Pero yo creo que no, que nuestro concepto es, ya que estamos aquí, que vivimos esta vida, vamos a integrar esas enseñanzas para poder llevar lo mejor posible este día a día. Eso es, así es como yo lo veo, como trato de transmitirlo. Siempre digo, no hay que irse a ningún otro sitio, quédate donde estás. No hace falta abrazar ni religiones, ni cambiar de vida, ni hacer nada. Simplemente añade algo más, añade un poco más a tu día a día, en ese sentido de mirar hacia adentro. En vez de decir, suprime todo lo que te molesta, es mejor, añade un poco más. Añade aquello que te falta, o añade esas pequeñas matices o conceptos de técnicas que te llevan hacia adentro. Y exactamente, totalmente de acuerdo en conciliar nuestra vida diaria con esa vida interior. Claro. Pues pasamos directamente cuentos y desencuentros. Es muy, muy gracioso el título porque yo quiero un poco investigar qué encontramos en ese libro, Cuentos y desencuentros. Pues mira, yo ya te digo, no solamente soy profesor de yoga ni escritor de yoga, desde siempre me ha gustado mucho escribir la literatura, he leído mucho, me encanta la literatura. Y antes de ser profesor de yoga quería ser escritor. Lo que pasa es que, bueno, tengo muchísima facilidad para escribir sobre yoga y meditación, evidentemente. Eso es, como lo tengo tan mamado, por decirlo así, pues me pongo y escribo un libro de yoga en 3 semanas o un mes. Pero también hago mis pinitos en literatura. Ajá. Y este libro de Cuentos y desencuentros es un libro de relatos cortos, de ficción.
no tienen nada que ver con el yoga, ni con la meditación, ni con lo espiritual. Son libros de relatos de ficción, relatos cortos, pues creo que son unos 30 relatos cortos de toda temática. Bueno, la mayoría son de amor, desamor, encuentros, desencuentros, pero toco casi toda la temática, desde cuentos de ciencia ficción, cuentos de misterio, cuentos de fantasía, cuentos de realistas, cuentos que hacen pensar. Es decir, relatos cortos, independientes entre sí, de variedad temática, de ficción, no relacionados con el yoga, para que no se me encasille solo en el tema del yoga. Siempre, evidentemente, me mantengo fiel a mi estilo y trato de, en cada relato, hacerte pensar, dar un toque reflexivo, filosófico, que haga que pensar. Y es un libro que ha tenido mucho éxito entre la gente que lo ha leído. Insisto, no es otro superventas, pero casi toda la gente que lo ha leído, o sea, me ha felicitado porque le ha gustado mucho. Bueno, yo invito a todas las personas que quieran y tengan interés en conseguir los libros de Aimar Royan. Vamos a comenzar. ¿Qué es eso del yoga? Aprende a meditar, yoga en casa, anhelo de luz, el uno sin segundo, cuentos y desencuentros. ¿Cómo pueden las personas llegar a encontrar tus escritos? Bien, pues todos mis escritos pueden encontrarse en Amazon, todos. Vale. Ya sea en formato digital, en formato electrónico o en formato papel. Y si lo compran en papel, pues lo llevan a su casa, que no sé si el coste de envío es 1 euro o 2, como mucho, y los libros son bastante baratos, sobre los 10 euros rondan, y se lo llevan a su casa pues por correo. O sea, hay mucha facilidad para comprarlos, a cualquier parte del mundo. Me ha comprado mucha gente libros de Sudamérica, de América, cualquier parte del mundo. En librerías, en algún libro se puede preguntar y quizá lo puedan traer. Ya te digo, al no ser un superventas, pues estarán en las más grandes librerías, pero en las pequeñas no. Entonces, creo que quien lo busque lo encontrará. Sí, quien tenga interés de leerlo seguro que lo encuentra. Lo encontrará, pero ya digo, Amazon al final es un método muy cómodo. Hay mucha gente que le da miedo igual dar su número de cuenta para comprar algo por internet, o que se piensa que no llega o que tal, pero es muy muy cómodo, muy sencillo. Lo compras por internet, por la página de Amazon, das tus datos, te lo llevan a tu casa por correo y sin ningún problema. El formato electrónico también. Si alguien tiene un tablet o un Kindle o un ebook, pues están muy baratos, los tengo desde 0,99 euros a 3 euros. Anda. Y una cosa, también tengo en mi página web, en el blog Yoga en Casa, el libro de Yoga en Casa, gratis para descargar en PDF. Todos los interesados pueden entrar en el blog Yoga en Casa, en el apartado libros, verán Yoga en Casa, descárgalo gratis, en formato PDF. Y pues lo pueden descargar gratis, ese libro en formato PDF. Yo creo que me queda un escrito que lógicamente lo he dejado un poco para el final. Creo que ha sido traducido al inglés hace poco, a Full Day, un día completo. Ah, sí. De verdad, nos olvidamos de él, sí. Y me gustaría un poco terminar con que nos explicaras un poquito ese libro de un día completo. Pues esa es mi ópera prima, mi primera obra. Ajá. Empecé a escribir con 21 años. Sí. Y la acabé con 26, 27 más o menos, a pesar de que no la publiqué hasta el 2014, me parece. Es no sé bien cómo catalogarla, si como novela corta o relato largo, porque son apenas 100 páginas, o sea, sobre criterios, pues eso, novela corta, relato largo. Y es un relato, una alegoría iniciática, habla de la vida de un ser humano desde que nace hasta que muere, en un solo día. O sea, y cada capítulo es una posición del sol en el cielo. Pues el alba, el amanecer, la mañana, el mediodía, la tarde, el ocaso, la noche. Cada posición del sol en el cielo es un capítulo que simboliza la vida de esa persona. La infancia, la juventud, la madura, la vejez. Y ese libro tiene una gran carga de contenido iniciático, esotérico. En esa época estaba muy, muy metido en esos temas. Y quería decir mucho en poco. Quería condensar una gran enseñanza en pocas páginas. No hay palabras raras, no hay lenguaje sofisticado, no hay ninguna alusión ni al yoga ni a ninguna tradición. Es simplemente un relato, o novela corta, como se quiera ver,
en un lenguaje pues, se entiende, pero se va volviendo místico, poético también. Ujú. Y bueno, ahí está también a la venta, traducido al inglés también, al portugués. Lo dicho, tampoco es otro bestseller, tampoco se va a poder encontrar fácilmente en librerías, pero está ahí. Le tengo mucho cariño porque es mi primera obra y se lee muy fácil, es muy, muy cortito. Pues, Aimar, yo te agradezco primeramente todo el camino en pro de divulgar y de entregar esos mensajes en tus libros y en tus escritos a las personas que tengan interés en este mundo. Sí. Y lógicamente veo ese abanico de libros y de temas muy, muy interesantes. Y aunque tú antes me has comentado que no te considerabas maestro, yo escuchando tus palabras, pues siento tu maestría y me gustaría que nos dedicaras unas palabras a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Pues nada, Miguel Ángel, pues yo estoy muy agradecido. Como bien dices, pues a mí me llena de mucha satisfacción pues divulgar todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Está mi blog, mi canal de YouTube. La gente puede encontrar mucho material gratuito, muchísimo. Solo tienen que buscarme, Aimar Royan o Aimar Yoga. Ahí pueden encontrar mucho material. Y pues mis palabras hacia vosotros es de agradecimiento, de animaros en seguir en este camino, en esta trayectoria, de no desfallecer. Habrá dificultades, habrá piedras en el camino, pero la superaremos todos juntos, la superaremos con buena voluntad. Y lo importante es seguir avanzando en el camino lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos. Aimar, 1.000.000 de gracias desde Alcalá de Guadaira, te mando un abrazo, Paco Valiente desde Control igualmente. Para nosotros es un placer recibir personas con tanta dedicación en este mundo, ya que esta horita que dedicamos en Radio Guadaira en pro del bienestar del ser humano nos llena de ilusión todos los miércoles cada vez que abrimos los micrófonos. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Gracias a vosotros y un abrazo muy grande para todos desde Tolosa y Guipúzcoa. Qué tierra más bonita y qué paisajes más bonitos hay allí en Tolasa. Sí, pues sí, la verdad que sí. Un abrazo, Aimar. Un abrazo. No nos sentamos para estar iluminados, porque al estar sentados ya estamos iluminados. Y me dijo también el maestro Zen: al caminar camina, al sentarte siéntate, pero eso sí, jamás te tambalees. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Bueno, llegado este momento, después de haber tenido esta maravillosa entrevista con Aimar Royan y de hablarnos de sus escritos, y la verdad que ha sido, yo me siento muy satisfecho de escuchar estas palabras y esa vibración con la que nos has transmitido ese mensaje. Llegado este momento vamos a hablar un poco, porque he encontrado un documento que no tiene desperdicio sobre un médico japonés que se llama Shigeaki Inorara. Él es un gran maestro y tiene una gran inspiración sobre el tema de la salud. Este señor falleció a los 5 años y aún estaba trabajando, habiendo vivido su larga vida con salud mental y física impecables. El doctor Shigeaki dejó no solo su historia de intensa dedicación a la medicina y a los cuidados más humanos de sus pacientes, sino también algunos consejos para que vivamos una buena vida longeva como parte de su legado. Este médico, nació en 1911 en Ionara, se volvió uno de los médicos del mundo con más tiempo dedicado a la salud y a la felicidad de sus pacientes, y el término felicidad aquí no es usado por casualidad. El médico fue un pionero en el trato más personal e individual con los pacientes, e incluso después de su muerte sigue como inspiración para mejorar la calidad de nuestras vidas. Y no cabe duda que el doctor Shigeaki entendía la vida, y por eso vale la pena recordar aquí 12 consejos muy importantes sacados de una entrevista que él realizó con 97 años. Y algunos de los principios de este doctor, del doctor Shigeaki Ionara, lo primero es: come bien. Todos los que viven una larga vida, independientemente de su nacionalidad, raza o género, tienen una cosa en común: no tienen sobrepeso. No tomes atajos. Para mantener saludable, siempre sube las escaleras y carga tus propias cosas.
Yo subo de 2 en 2 los escalones para ejercitar mis músculos. Recubre tu energía juvenil. La energía viene de sentirse bien, no de comer bien o dormir mucho. Todos recordamos cuando éramos niños y estábamos divirtiéndonos, cómo nos olvidábamos de comer o dormir. Yo creo que podemos mantener esa actitud en adultos. Es mejor no cansar al cuerpo con demasiadas reglas como la hora de comer y la hora de dormir. Mantente ocupado. Siempre planifica con antelación. La agenda ya está completa para los próximos 5 años con conferencias, trabajo habitual o el hospital. Mantente trabajando. No hay necesidad de jubilarse jamás, pero si es necesario, debe ser bastante más tarde de los 65 años. Hace 50 años había solamente 125 japoneses con más de 100 años y hoy son más de 36.000. Sigue contribuyendo con la sociedad. Después de cierta edad, debemos esforzarnos para contribuir con la sociedad. Desde los 65 años este médico ha trabajado como voluntario y aún trabaja 18 horas 7 días por semana y lo ama a cada minuto. Lógicamente, cuando uno encuentra el trabajo que le gusta, ya no se convierte en un trabajo, sino en una pasión y en una vida. Tu conocimiento. Comparte lo que sabes. Yo doy más de 150 conferencias al año, algunas para 100 niños de secundaria, otras para 4.500 empresarios. Normalmente hablo durante 1 hora o 1 hora y media de pie para estar fuerte. Entiende el valor de las diferentes disciplinas. Esto es interesante, es el punto número 8, la norma que él da para tener una vida un poquito más equilibrada y más en salud. Dice, entiende el valor de las diferentes disciplinas. La ciencia por sí sola no logra curar o ayudar a las personas. La ciencia nos trata a todos como una sola cosa, pero las enfermedades son individuales. Cada persona es única y las enfermedades están conectadas con sus corazones. Para entender las enfermedades y ayudar a las personas necesitamos de artes liberales y visuales, no solamente la medicina. Sigue tus instintos. Al contrario de lo que te imaginas, los médicos no logran curar todo y a todos. Entonces, ¿para qué causar un dolor innecesario como por ejemplo una cirugía en ciertos casos? Yo creo que la música y la terapia pueden ayudar a muchísimas personas más que yo, que soy propio médico. Resiste al materialismo. No te vuelvas loco por acumular cosas materiales. Recuerda, no sabes cuándo te tocará y nosotros no nos llevaremos nada de aquí. La número 11 es ten modelos de vida e inspiraciones. Encuentra a alguien que te inspire para ir más allá. Su padre fue a estudiar a Estados Unidos en 1900 y fue un pionero y uno de sus héroes. Más tarde encontró otros guías de su vida y cuando se siente paralizado se pregunta cómo habrían lidiado con ese problema. No subestimes el poder de la diversión. El dolor es algo misterioso y divertirse es la mejor manera para olvidarlo. Si a un niño le duelen los dientes y empiezas a jugar con él, inmediatamente olvidará el dolor. Los hospitales necesitan cubrir necesidades básicas de los pacientes. Todos nosotros queremos divertirnos. En el Hospital Liuk, que dirigió y a donde trabajó hasta el último día, tienen música, terapia animal, clases de arte, terapias integrativas. Las palabras de este señor son maravillosas. Dice, mi inspiración es el poema de Vogler, de Robert Browning, que mi papá solía leerme. Él nos anima a hacer gran arte, no garabatos. Dice que intentemos dibujar el círculo tan grande que no haya cómo terminarlo mientras vivamos. Todo lo que veamos es un arco, el resto está más allá de la vista, pero está ahí, en la distancia. Pues con estas palabras de este doctor japonés que vivió 105 años, son normas muy sencillas, tanto físicas como a nivel interior o espiritual.
naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, Paco, ya vamos llegando a Alcalá de Guadaira después de este viaje de esta horita que hemos realizado, que hemos viajado a San Sebastián, a Tolosa, a la parte a visitar a Imar Rollán, que hemos hablado con él. Llegado este momento, Paco, vamos a hablar de algo muy importante y me dirijo a Paco porque es mi compañero que está aquí enfrente de mí y la verdad que si no fuera por la parte técnica que realiza, pues este programa no sería posible. Bueno, vamos a hablar, ya tuvimos oportunidad en programas anteriores de traer proyectos que se estaban realizando y que la verdad que eran muy muy interesantes y hoy tengo el placer de poder invitaros a la Casita de los Sueños. Ven a visitar nuestro espacio en Alcalá de Guadaira. Somos Mamá de Día, una alternativa diferente que ofrece acompañamiento respetuoso en un ámbito hogareño y en plena naturaleza. Priorizamos el descubrimiento y el movimiento libre. Acompañamos, no dirigimos, dejando que se manifieste la impronta del niño o de la niña. Tierra, agua, árboles, sol, lluvia, música, bailes, rondas, desayunos ecológicos y elaborados por los propios niños, amor, mucho por experimentar y mucho por descubrir. Una maravilla de experiencia de crecimiento a través del juego, que va dirigido hacia niños de 9 meses a 5 años. Y organizan unos talleres infantiles naturales a los cuales les quiero lanzar esa invitación. La casita abre sus puertas por las tardes para pasar un rato divertido, donde realizar talleres con lo que la madre naturaleza nos ofrece. Haremos verdaderas obras de arte, experimentaremos cada estación descubriendo que nos regala en cada momento. Además tendremos tiempo para merendar y jugar en el arenero, convirtiéndonos en pirata y surcar los mares en un barco, cocinar ricas comiditas en la cocinita, trepar en el gran castillo de madera y disfrutar de los columpios. Pues desde aquí le mandamos este saludo a este proyecto tan bonito de Raquel y Jessica, la Casita de los Sueños. Bueno, igual que despegamos, aterrizamos y llegado este momento, llega el momento de despedirnos, emplazándolos hasta la semana que viene, otro miércoles más llegaremos, el miércoles que viene, el 1 de octubre, vamos a llegar con este mensaje siempre de bienestar. Tenemos sorpresas para la semana que viene y para la próxima, porque la agenda ya de Tan Naturales como Tú, este mes de octubre y parte del siguiente ya está completa y agradezco a todos los colaboradores de este espacio que ya llevan 4 años acudiendo a la llamada de Tan Naturales como Tú. Pues Miguel Ángel Barcelona aquí les habla, Paco Valiente a control, se despiden hasta la semana que viene, desde Alcalá de Guadaira al mundo, porque somos tan naturales como tú.
De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles, y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu y gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.